Hermanos, buenas tardes. Gracias a Dios ya es hora. Orábamos por todos los que íbamos a llegar aquí, por todos los que se van a enlazar, ya se están enlazando. Les damos la bienvenida a nuestros amados hermanos y les pido que dispongamos nuestro corazón en oración para pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra, nos transforme y nos dé ese carácter que Él desea para nosotros. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde hermosa, Señor. Gracias por tus bendiciones innumerables, todas inmerecidas. Pero Señor, tú eres tan bueno, Señor, que extiendes tu mano, Señor, no solamente para salvarnos, que es lo más grande, Señor, que has hecho por nosotros, sino también para darnos una vida en abundancia, una vida, Señor, completa. Estamos enteros en ti, completos, no nos hace falta absolutamente nada, Señor. Y por eso nos gozamos, Señor, aún en medio de circunstancias difíciles, porque sabemos, Señor, que tú tienes el control de todas las cosas, porque sabemos, Señor, que tenemos esperanza de que todo va a cambiar para bien. Y, Señor, sabemos también que todas las pruebas que tú nos permites en nuestra vida es para hacernos madurar, para perfeccionarnos, Señor, y por eso estamos gozosos en esta tarde, Señor. Queremos pedirte, Señor, por la vida de Aranza, por la nieta, Señor, de nuestros amados hermanos, Señor, Samuel y Piedad. Te pedimos, Señor, que tú extiendas tu mano para salvarla principalmente, Señor. Queremos pedirte por su salvación, por su vida eterna. Que esto, Señor, que has permitido, Señor, tan difícil en la vida de Aranza y de toda la familia, sea para que ella pueda encontrarse contigo, Señor. Padre, te pedimos también por su salud. Te pedimos, Dios, que siendo tú todopoderoso, Señor, sobre toda dolencia y enfermedad, extiendas tu mano, Señor, para restaurar, Señor, el organismo de Aranza, Señor. Todo lo que pasó en su cabeza, en su cráneo, Señor, en sus huesos, en su oído, Señor, en su rostro. Señor, que tú, Padre, te glorifiques, Señor, sanándola, pero principalmente, Señor, salvándola. Te pedimos todo esto, Señor, y también te pedimos paz para sus abuelitos. También te pedimos que toques el corazón de la familia, Señor, de su papá, de su mamá, para que ellos puedan entender, Señor, que separados de ti nada pueden hacer, Señor. Oramos también por la salvación de Juan Castro, Señor, está muy mal. Te pedimos por la salvación del papá de Moisés, Señor, de Moy, nuestro amado hermano. Padre, te pedimos que tú extiendas tu mano y lo salves, Señor. Ha sido un hombre difícil, un hombre duro, un hombre que parece muy lejano, Señor, a ti. Pero, Padre, nadie está lejano, Señor, cuando tú extiendes tu mano para salvar, Señor. Atráelo, Señor, con cuerdas de amor, Señor. Atráelo a través de tu palabra, del Evangelio. Pon en él convicción de pecado, arrepentimiento y fe, Señor, en Cristo, para que pueda rendirse delante de nuestro Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú, Señor, sigues salvando a pecadores, nos has salvado a nosotros, estás salvando al día de hoy. Y, Señor, si tú lo quieres, Señor, si no vienes antes, seguirás salvando a pecadores el día de mañana. Te damos gracias por este tiempo, Señor, de conocimiento bíblico. Gracias por esta epístola hermosa que estamos estudiando. Te damos gracias porque progresivamente, poco a poco, estamos avanzando en ella, Señor, pero sobre todo te pedimos que más que avanzar, Señor, podamos atender y aplicar, entender y aplicar lo que tú nos estás enseñando. Gracias, Dios, por este tiempo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Gracias, hermanos. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Bien, estamos todavía en el capítulo 2 de Primera de Juan 2, para nuestros hermanos que se están integrando o reintegrando o por alguna circunstancia un poquito desconectados, pero con gusto le damos una reembobinada. No vamos a dar una reembobinada desde el versículo 1 del capítulo 1, pero estamos ahorita en el versículo 12 del capítulo 2 de Primera de Juan, de la primera epístola de Juan. Primera epístola de Juan. Básicamente el versículo 15. Versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Estamos viendo entonces que el apóstol Juan aquí dice que un verdadero creyente no ama al mundo y atiende fielmente a este mandato, porque es un mandato de no amar al mundo. Les decía que esa palabra amar es una palabra sumamente hermosa, porque es la palabra ágape, es la palabra que se ocupa para expresar el amor de Dios, el amor que le debemos a Dios, el amor que le debemos a los demás. Un amor sacrificial, un amor entregado, un amor incondicional. Pero ese verdadero amor, que es un amor entregado, es un amor incondicional, es un amor que no ve al ser amado como digno de ser amado para que sea amado, sino que simple y sencillamente se expresa y se extiende y ama a uno independientemente de la actitud del otro. Ese amor perfecto, porque es el amor ágape, no améis, ese améis es el amor perfecto, no lo podemos entregar al mundo. O sea, entregarse incondicionalmente, entregarse independientemente de cómo sea el mundo, entregarse en plenitud al mundo, dice, no hagas eso, no ames al mundo, no entregues el verdadero amor a algo que es totalmente falso. No entregues lo verdadero a lo falso, es lo que está diciendo el apóstol Juan, ni las cosas que están en el mundo. Eso es lo que debe de vivir un verdadero creyente. Hemos hablado de que un verdadero cristiano ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Se entrega a lo que Dios se entrega y se retrae, se aleja de lo que Dios toma distancia. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, el amor transformador de Dios no está en esa persona si esa persona ama al mundo, ama al sistema mundial, al orden mundial. Esa persona, si se dedica y pone su corazón, pone su amor, ese verdadero amor, y lo entrega a las cosas del mundo, entonces el amor del Padre, el amor transformador del Padre, no existe, no está en esa persona. Enfáticamente lo que está diciendo aquí el apóstol Juan es de que esa persona no es cristiana. No es cristiana. El verdadero creyente ama a Dios y ama al prójimo. Esos son los mandamientos. Son dos grandes mandamientos que se expresan con el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero no hay un tercer mandamiento, ni un cuarto mandamiento, ni un quinto mandamiento. En ninguna parte dice que nos amemos a nosotros mismos, mucho menos que amemos al mundo. Y aquí lo que está diciendo es que ese amor verdadero, ese amor ágape, incondicional, entregado, sacrificial, debe de entregarse a Dios y al prójimo, pero no al mundo. Y si una persona ama al mundo de esa forma, y tú sabes que cuando una persona ama al mundo lo defiende, uno les señala a esas personas, ¿sabes qué? Eso está mal, eso no es de Dios, eso no es del Padre, no es conforme a Dios, y se enojan, se retiran de la iglesia, se argumentan, hacen un montón de cosas porque no están dispuestos a dejar lo que aman. Cuando una persona odia algo, se retira de eso. Y aquí Dios nos está diciendo implícitamente que tenemos que odiar al mundo y tenemos que retirarnos de eso. El que anda en luz no anda en tinieblas. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama, o sea, una probabilidad desafortunada, pero puede haber alguien que esté ahí. Y ahí es donde quiero que pongamos un poquito el ojo, porque hemos entendido que los cristianos también somos pecadores. No hemos dejado de ser pecadores. Lo que sí, en esa nueva naturaleza en Cristo, no estamos nosotros autorizados a pecar. Es más, nadie, ningún ser humano está autorizado a pecar. Un cristiano en ninguna parte de la Biblia está autorizado a pecar. Dios no lo lleva a pecar. Dios no tienta a nadie. Dios no excita a una persona para que vaya a pecar. La Biblia es enfática y dice que un cristiano, ninguna persona puede pecar, porque eso es transgresión de la ley. Mas debemos entender que un creyente, en esa doble naturaleza que tiene, de que todavía tiene una naturaleza de pecado,
y por otro lado tiene una naturaleza renovada, regenerada en Cristo, tiene esas dos naturalezas, pero hemos entendido que no tiene dos amos, solamente tiene un amo, Jesucristo, y ese amo le dice que ande en santidad. Sé santo como yo soy santo. Eso es lo que entendemos. Por eso vemos en la expresión, si alguno ama al mundo, o sea, si hay algún cristiano que llegara a tender a propiciar o enfilarse a ese tipo de situaciones, dice, cuidado, porque el amor del Padre no está en él. Si esa es su práctica, si esa es su búsqueda, si esa es su forma de vida, el amor del Padre, el amor transformador del Padre no está en él. Entonces debemos de entender que un creyente en esta naturaleza caída, no totalmente redimida, hace que pueda ser seducido por el mundo. Aún un cristiano puede ser seducido por el mundo. Un creyente es un pecador caído, más salvado por gracia. Los verdaderos creyentes son tentados por el mundo a través de su carne, las concupiscencias. Entonces hay aquí una advertencia. Ten cuidado, no te creas el supercristiano o no caigas en esas teorías que son antibíblicas del perfeccionalismo, que dicen que un cristiano ya no peca. No, un cristiano aún tiene una naturaleza caída, sí es un pecador, pero salvado, posicionado en un camino ya para caminar en santidad, en una santificación progresiva. Pero ese cristiano todavía tiene una naturaleza caída, una concupiscencia que puede ser atraída por el mundo. Ve a Mateo 26:41, por favor, vayan a Mateo 26:41. Velad y orad. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Esto es para los cristianos. Esto es para los que ya están posicionados en gracia. Entendemos que aquí los apóstoles, hermano, el Señor Jesucristo les está diciendo que hagan esto. Hacía falta el poder del Espíritu Santo. Mas, sin embargo, ellos, hermanos, ya estaban posicionados en gracia. Velad y orad para que no entréis en tentación. Fíjate, para que no entréis. O sea, un cristiano puede entrar en tentación, puede dar cabida a ese tipo de cosas cuando no lo debe de hacer. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es, ¿qué? Débil. La debilidad de la concupiscencia humana. Ahora vayan, por ejemplo, a 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más allá de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, que dice ahí, la salida, para que podáis ¿qué? Soportar. Ese es el objetivo de las tentaciones, no caer. Ese es el objetivo de las pruebas, no caer. El objetivo de las pruebas no es que uno caiga. El objetivo de las pruebas es no caer, y en eso nos va a facultar Dios. Entonces, hermanos, nosotros seguimos teniendo pecado en nuestro corazón, concupiscencia, debilidad. Mas, sin embargo, el mundo hace su chamba de atraer esa concupiscencia que aún tenemos nosotros como seres humanos. Aún como cristianos tenemos esa debilidad. Primera de Pedro 5:8. Vayan a Primera de Pedro, por favor, 5:8. Quiero que vean el énfasis de la realidad de que sí, somos tentados. O sea, estos versículos que estamos viendo es que sí hay, ¿no? Juan Carlos otra vez platicaba con Juan Carlos y tú me decías, es que me sorprendió esto de que los cristianos aún tienen concupiscencia. No lo habías oído, ¿no? Pero es una realidad. Y aquí en Primera de Pedro 5:8, digo, si no tenemos concupiscencia, entonces ¿para qué somos advertidos?
Mas, sin embargo, como lo tenemos constantemente, el mensaje de los apóstoles era: cuidado, hay una concupiscencia, hay debilidad, hay pecado aún en ti, no ignores eso. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Dice en el 9, al cual resistid firme en la fe. O sea, hay que resistir al enemigo, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, en todos los hermanos, en todo el mundo, en todo cristiano, hay padecimiento, hay tentación, el diablo ataca, no podemos ignorarlos. Esto, hermanos, es universal en todos los cristianos, en todo el mundo. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Advertencia a todos los cristianos. Si alguno ama al mundo, si alguno entre los creyentes es seducido por el mundo al grado de que en lugar de aborrecer el mundo, ama al mundo, entonces lo que está pasando con él es que el amor del Padre no está en él. O sea, el Espíritu Santo no está en él. La palabra de Dios no es viva en él. No hay una nueva naturaleza en él. El amor del Padre no está en él. Entonces, si el mundo le llama la atención y se va al mundo y se entrega al mundo, amando al mundo, entonces el gran problema de esta persona es que el amor del Padre no está en él. Vean el versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Después en el versículo, ahí dice: ni las cosas que están en el mundo. En el versículo 16 dice: lo que hay en el mundo. O sea, no amen las cosas que están en el mundo, lo que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque no provienen del Padre. Al final del versículo 16, no son de Dios, no provienen de Dios, sino del mundo, no provienen de Dios. Ahora, si observas el versículo 16, esas cosas que hay en el mundo, las agrupa el apóstol Juan de una forma magistral, porque la realidad es de que la Biblia habla de esos tres grupos, pero el apóstol Juan, en la revelación progresiva de la Biblia, casi al final aclara cómo se puede clasificar en tres secciones el pecado. Eso lo vemos desde Génesis 3. Desde que hizo presencia el pecado, tiene esas tres características, esos tres aspectos o tres grandes grupos donde se puede, cómo se puede dividir el pecado. Cómo el pecado tiende la trampa a los seres humanos. Es de tres formas solamente, de tres formas. ¿Pecados cuántos hay? Pero cantidad. Y te aseguro que si tú te agarras en tu casa, agarrar cada pecado, por ejemplo, agárrate Gálatas 5, donde está todo ese grupo de, no andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, borracheras, homicidios. Todos esos pecados fácilmente caen en cualquiera de estos tres. En cualquiera de estos tres grupos. Esos tres grupos los vemos claramente en el versículo 16. Los deseos de los ojos, la vanagloria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Ahí, hermanos, cae cualquier tipo de pecado. Cualquier tipo de pecado cae en eso. Ahora, estas cosas del mundo, ni las cosas que están en el mundo, las cosas del mundo, ni lo que hay en el mundo, no lo debemos llamar. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente todo eso está calificado como pecado. Y a pesar de que más adelante nosotros tenemos una definición del apóstol Juan acerca de lo que es el pecado, sería bueno recordar qué es el pecado antes de entrar
a cómo dividir el pecado, cómo se divide, ¿no? Ve, por ejemplo, 1 de Juan 3:4. Vamos a ver una definición. El pecado, hermanos, es la realidad que domina a todo el mundo. Y la santidad es minoría. El pecado es lo que domina al mundo. Es lo que domina. Y los que procuramos la santidad conforme a Cristo, somos minoría. Eso ha pasado y será. 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley. Pues el pecado es infracción de la ley. Muy bien definido, definitivamente. O sea, ¿qué es el pecado? El pecado es infracción de la ley, violar la ley, burlar la ley. ¿La ley de quién? ¿La ley del hombre? La ley de Dios. El nomos de Dios, la ley de Dios. Entonces el pecado es la violación de la ley perfecta de Dios, de la ley santa de Dios, de la ley recta de Dios. El pecado es infracción de la ley justa de Dios. Salmo 19:7 habla un aspecto de la perfección de la palabra de Dios, de la ley de Dios, de la voluntad de Dios. Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta y convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Entonces, esa es la ley de Dios, recta, santa, conforme a su carácter, conforme a su voluntad. Recuerden una cosa, hermanos, que la ley de Dios, sintetizada, por decirlo así, en los 10 mandamientos, habla de la perfección del carácter de Dios. Habla de la santidad de Dios. Eso es perfecto. Y cuando uno burla la ley, violenta la ley, no obedece a la ley y hace totalmente lo contrario a lo que dice la ley, eso se llama pecado. Se llama amartía en el griego. Y amartía se refiere a no dar en el blanco. No sé si vieron yo sí vi las Olimpiadas porque tenía la esperanza de que por lo menos en tiro al blanco íbamos a ¿cómo se llama? A ganar la de oro, ¿no? Se veía una muchacha ahí de Sonora muy, muy hábil, muy buena, pero yo recordé la palabra amartía cuando le tiran a la muchacha y en lugar de darle al 10 le da por el 5. Sí, ya cometió amartía. Y amartía es errar en el blanco. Amartía es darle en el 10. Que la flecha caiga justo. Miren, hermanos, les voy a decir una cosa. ¿Sí vieron cómo perdió la mexicana? Sí, la norteamericana le pegó en el 10. Y la mexicana también le pegó en el 10, pero resulta que la norteamericana estaba más cerca del centro del 10. Y por esa situación no ganó, quedó bronce, no, algo así. Por una situación de 2, 3 centímetros, una cosa de nada. Déjeme decirle una cosa. Aún la norteamericana, si estuviéramos hablando de la ley de Dios, ella cometió amartía. Porque lo que pide Dios, hermanos, es que le demos justamente en el centro. Eso se llama, hermano, la ley de Dios. Eso es la ley de Dios, es perfecta. Por eso, hermanos, es imposible que nosotros cumplamos la ley. ¿Quién le puede dar al centro? ¿Quién nunca ha mentido? ¿Quién nunca ha robado? ¿Quién nunca ha, ¿cómo se llama? Cometido adulterio con su corazón? Porque el Señor Jesucristo lo dice. La persona que comete adulterio no es necesario que se vaya ahí a un lugar con una mujer, o sea, con un hombre ajeno. Simple y sencillamente con codiciarla, con verla en el teléfono, en el Facebook y estarle buscando ahí, ya con eso. ¿Quién? Amartía, transgresión de la ley, errar en el blanco, no le dieron al blanco. Y cualquier ley que da Dios, que es perfecta, que es el centro puro, es que tiene que darles, le tenemos que dar en el mero centro, cualquiera que le dé por aquí, por acá,
o si le da hasta por acá, o hay otros, como dice Toño Ortega, que ni siquiera ya se esmeran por tirarle, porque un cristiano, hermanos, lo que decía Toño Ortega, me acuerdo muy bien de su ejemplo, se está esmerando en darle al blanco, ¿no? Dice, Señor, quiero guardar tu ley, quiero darle en el centro. Pero el impío no le interesa, él se voltea y le tira para acá. Él no quiere guardar la ley, él quiere tirarle como él quiera. Eso, hermanos, es amartía, es pecado. Todo aquel que comete amartía, que no da en el blanco la ley perfecta de Dios, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Mateo 15, 19, porque vayan por favor a Mateo 15, 19. No se los mencioné. El problema del pecado del hombre, miren, el mundo es externo. El sistema mundial, la seducción, todo lo que puede hacer caer a un cristiano está externamente, está fuera. Pero lo que está fuera en el mundo está trayendo algo que está interno en el corazón del hombre, arraigado en lo más profundo del corazón del hombre. El pecado, hermanos, no está afuera. La concupiscencia no está afuera. La concupiscencia, el pecado está adentro. La seducción está afuera. El mundo está afuera y el mundo está siendo operado por Satanás, su chamba de atraer la concupiscencia que todo ser humano tiene internamente. Mateo 15, 19. Porque del corazón, ¿de dónde sale? Del corazón, del asiento del ser humano, de la mente, de la esencia de la persona. O sea, el corazón es la esencia, el asiento del ser humano, porque del corazón salen los malos pensamientos, de ahí salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿De dónde salen? De dentro del ser humano, de ahí salen. Aunque el pecado se manifiesta externamente, porque ¿cómo sabemos que una persona pecó? Pues nosotros no tenemos, hermanos, el don de poder ver el pensamiento de una persona para ver que está pecando. Cuando nosotros sabemos que una persona peca es porque ya manifestó externamente su pecado que empezó en su corazón, Y aunque el pecado es una manifestación externa, sus raíces son internas. La raíz del pecado es interna, no externa. La concupiscencia de cada uno de nosotros es interna, es entrañable, o sea, sale de nuestras entrañas, sale de nuestro ser. Están incrustadas, dice el comentario de John MacArthur, están incrustadas en el tejido del corazón humano. El pecado es una enfermedad letal, es la verdadera plaga que siempre ha atacado a la humanidad, siempre. Olvídate del COVID. O sea, quien realmente conoce la humanidad a través de la Biblia, el COVID no es nada. Lo que ha echado a perder a la humanidad es el pecado. Y el pecado le dio la puerta a la muerte. Y la muerte le dio la puerta, o fue la puerta para la enfermedad. Primero de Reyes 8:38. Vean esto. Se está planteando la realidad de un templo de adoración donde Dios iba a perdonar a su pueblo. Y el rey Salomón dice, si el pueblo se arrepiente y experimenta realmente arrepentimiento de su pecado, entonces Dios siempre va a estar dispuesto a escuchar y a perdonar. Y vean en Primero de Reyes 8:38 lo que dice. Toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre
a todo su pueblo o todo su pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón. ¿Qué es esa plaga? Una plaga en el corazón, el pecado. O sea, la Biblia define el pecado como una plaga interna en el corazón. Y eso, hermanos, se hace metástasis espiritual en las personas que aceptan como realidad de vida el pecado. Por eso Juan dice, no améis al mundo, porque si amas al mundo, el pecado se va a desbordar en ti, va a ser metástasis. Tienes pecado, sí, pero si amas al mundo, te va a matar ese pecado. El mundo no mata. Escucha esto, el mundo no mata. El Facebook no mata. Y quiero ser claro, no van a decir, ya está, si estamos transmitiendo por Facebook, ¿no? No, lo que implica la mundanalidad que meten en Facebook. Eso no mata. Lo que mata es el pecado excitado por ese mundo. Lo que mata es el pecado. Acuérdense lo que hemos estado estudiando en Romanos 8:13. O matas al pecado o el pecado te mata a ti. O lo matas a él o él te mata a ti. Sintiere la plaga en su corazón y extendiere su mano a esta casa. El pecado también es una vestidura vil, o sea, no solamente es una plaga, fíjate, es una plaga interna en el corazón, sino que también se exterioriza y se sale. Es evidente. Cuando estamos hablando de pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, ¿dónde están? ¿Internamente? No, ya se desbordaron. ¿Los pleitos qué son? El pecado desbordado. Desbordado. Zacarías 3:3. Y aquí en Zacarías es hermoso porque uno cree, hermanos, que el Evangelio lo vamos a encontrar solamente en el Nuevo Testamento o en Mateo, Lucas, Marcos y Juan, Marcos, Lucas y Juan. No, el Evangelio lo encontramos en innumerables pasajes de la Biblia. En la Biblia completa encontramos el Evangelio y aquí en Zacarías encontramos una expresión del Evangelio. Ve Zacarías 3:3. Y Josué estaba vestido de vestiduras viles y estaba delante del ángel y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle esta vestidura viles, o sea, quitadle, perdonarle el pecado. Y a él le dijo, mira que he quitado de ti tu pecado, te he hecho vestir de ropas de gala. Entonces, hermanos, el pecado es putrefacto. O sea, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. O sea, conclusión, ¿qué está diciendo? No ames el pecado que hay en el mundo, no ames todo lo que atrae, todo eso que tiene el mundo. Porque eso no es, ve la expresión, te lo leo en Primera de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, no son del Padre, son totalmente contrarias al Padre, sino del mundo. Son del mundo. Y todo lo que es del mundo, como no es conforme al Padre, es putrefacto delante del Señor. Vea Proverbios 15:9. No sé por qué de repente se metió esa frasecita yo la decía mucho, de que Dios odia al pecado, pero ama al pecador. Eso es falso. Eso, investigándolo, hermano, no lo dijo Jesucristo, no lo dice la Biblia, lo dijo Mahatma Gandhi. No lo dijo nadie en la Biblia. Ajá. Escucha esto, Proverbios 15:9, ya lo tienes ahí. Abominaciones a Jehová,
abominación es a Jehová el camino de ¿quién? Pero Dios ama al pecador. Es abominación. Su camino, o sea, el camino a qué ¿te acuerdas una cosa? Esa analogía que mucho ocupa Juan acerca de andar, camino, caminar, ¿a qué se refiere? A vivir, al estilo de vida, ¿no? Entonces dice, el estilo de vida del impío es abominación para Jehová. Es putrefacto para Dios. Obviamente si porque pasa y ha pasado en nosotros, si ese pecador que andaba en un camino putrefacto, de abominación a Dios, se arrepiente de su camino y va a Cristo en arrepentimiento y fe, ese sigue siendo pecador, pero Dios lo cambia de camino, le cambia la vida. Y Dios ama al pecador, sí, pero el pecador que se arrepiente. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. Y se lo saben, hermanos, lo recitábamos mucho. Yo me preguntaba, ¿por qué de repente dice 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma? Yo digo, ¿por qué dice eso? O pues, si era exacto, pues de una vez que diga 7, ¿no? Si 7 implica perfección, pues bueno, el perfecto camino. Proverbios 6:16. Proverbios 6:16. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero resulta, hermanos, que esta expresión, 7 cosas aborrece Jehová y aún 6 cosas, aborrece Jehová y aún 7, este juego entre 6 y 7 era una expresión de totalidad. Era un hebraísmo. Una expresión de totalidad que llamaba la atención. Cuando un rabino decía esta expresión, 6, 7, en ese momento todos volteaban. Era una expresión. 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abominan su alma. A ver, esto ya me llamó la atención. Es una llamada de atención. ¿Qué son las cosas que aborrece Jehová? ¿No? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ahora, yo te pido, no lo vamos a hacer ahorita, pero que vayas reflexionando en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, y trata de meter esos pecados dentro de cualquiera de esos grupos. Y te aseguro que embonan. Los ojos altivos, vanagloria. Porque cuando una persona ya está vanagloriada, ¿qué es lo que provoca en él? Orgullo. ¿No? Los ojos altivos, la lengua mentirosa. ¿Cuándo una persona se atreve a mentir? Cuando se cree superior al otro. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Pero todo esto, ¿qué es? Aborrecible para Dios. Aborrecible. Entonces, por eso, hermanos, Juan es contundente. No améis al mundo. ¿Por qué? Porque ese mundo Dios lo aborrece. No lo veas atractivo. O sea, ¿por qué lo ves atractivo? Porque lo estás viendo bajo la óptica propia, la óptica humana, la óptica del diablo, en lugar de que veas al mundo con la óptica de Dios. Si ves al mundo con la óptica de Dios, que es la palabra de Dios, tú vas a ver ese mundo y lo vas a aborrecer. Pero cuando la persona, hermanos, no ve el mundo con la óptica de Dios y la ve con la óptica propia, el razonamiento propio, su lógica, su filosofía, su forma de vida, sus conceptos, entonces es cuando vienen esas expresiones que dicen que tanto es tantito. O yo no lo veo tan malo, tú, pero ¿cómo lo ve Dios? Por eso qué importante, hermanos, que leamos la palabra, porque si no leemos la palabra
y estudiamos la palabra, ¿cómo vamos a saber cómo ve las cosas Dios? No, no va a haber forma. El pecado es una pandemia universal, es una enfermedad de muerte, letal. Por eso en Isaías 53, y lo vemos también en Primera de Pedro 2:24, considera el pecado como la peor enfermedad espiritual que provoca la muerte espiritual. Por su llaga fuimos nosotros curados. ¿De qué? ¿De cáncer? ¿De gripa? ¿De COVID? No, de pecado. La obra del pecado, el pecado es el rey opresor de toda persona inconversa. El pecado es el rey opresor de toda persona inconversa. ¿Una persona inconversa tiene un rey? ¿Quién es su rey? El pecado. Satanás, si lo quieres decir así. Pero te aseguro, Lalo, porque ahí vamos a estar, no para gloria, no para otra cosa. No van a llamar al diablo ahí cuando estemos delante del Señor para decir, a ver, ¿por qué le hiciste esto a Raimundo, no? Me van a llamar a mí. Y por la gracia del Señor, el Señor ya cubrió mis pecados, ¿no? Al diablo no lo van a llamar para tomar cuentas de lo que hace cada ser humano. Y el ser humano va a agarrar y decir, ay, fue él, castígalo a él. Yo, pobrecito, caí en su trampa. Cada quien va a dar cuenta de sus concupiscencias y cómo metió la pata, porque la decisión fue de él. A última instancia, la decisión de pecar no es más que de la persona. Es de la persona. El pecado es el rey opresor de toda persona inconversa. Lo hemos dicho, todos tienen un amo, todos. Los cristianos, hermanos, no somos libres. Somos libres en Cristo, pero tenemos un amo y a él lo obedecemos. Y una persona inconversa tiene un rey, el pecado. Nosotros que somos cristianos tenemos un rey, nuestro Señor Jesucristo. Pero todos tenemos un amo, todos somos esclavos, o del pecado o de la justicia. El pecado es el rey opresor de toda persona inconversa. Es su verdadero amor, el pecado. Aman su pecado, lo aman. Están dispuestos a defenderlo, están dispuestos a dar su vida. Están dispuestos a decir, ¿sabes qué? Déjame a mí, deja que lo experimente, deja que vengan las consecuencias, total, déjame. ¿Nunca has hablado con un hijo que anda pecando y que parece que nanay, parece que no entiende? Y le adviertes y le dices y todo, pero ama tanto su pecado, o sea, agapea tanto su pecado que está dispuesto a dar su vida. Si me cuesta la vida, la doy. Si me cuesta esto, lo doy. Yo me entrego incondicionalmente, me importa poco todo lo demás. Yo lo que quiero es esto, yo quiero pecar, amar, agapea la amartía. Pero así estábamos todos nosotros, hermanos. El pecado entonces es el rey opresor de toda persona inconversa. Es su verdadero amo, es su verdadero amor. Es el primer señor de nuestra alma. ¿Quién fue el primer señor de tu alma? Jesucristo, pastor, cuna cristiana. Mangos, ¿qué? ¿Cuál cuna cristiana? Las cunas son de madera, hermanos, y pues, si te fuente bien, si no de plástico, pero cuna cristianas no hay, ¿no? El primer amo que tuvimos todo ser humano fue el pecado. En pecado me concibió mi madre, dijo David. En pecado. No porque su mamá pecara, que cometió un adulterio para que... No, lo que está diciendo que desde el vientre de su mamá, desde el momento de su concepción, ya era pecador. El primer señor de nuestra alma fue el pecado. Y ese virus contaminó nuestro ser y contaminó a cada ser humano. El pecado hizo que el hombre sea susceptible a la enfermedad, al dolor, a la muerte, al infierno.
no ames al mundo. Enfermedad, dolor, muerte, sufrimiento, todo eso. El pecado es culpable de matrimonios rotos, hogares en miseria, amistades destruidas, discusiones, dolor, pena, muerte. El mundo ya no valora el matrimonio. El mundo ya no valora un noviazgo correcto, un noviazgo santo. El mundo ya no valora la vida, ¿no? Ya le llaman ¿cómo se llama? Al aborto, al asesinato, le llaman educación sexual. Así le llaman en la escuela, educación sexual. Escoge el género que tú quieras. Si quieres interrumpir tu embarazo, no hay problema. O sea, eso se llama educación sexual. Ya no tiene ningún valor por lo que Dios le da valor. El pecado entonces es una enfermedad moral, espiritual, para lo cual el hombre nunca encontrará cura. O sea, el hombre no se puede curar de eso. El hombre a lo mejor encontrará la vacuna del COVID, y según ya la encontraron, ¿no? Mientras que no sea qué, cuál, no sé cuál, ¿no? ¿Cuál te pusieron? Que si la Johnson, que si la Pfizer, que quién sabe qué tanto. Y ahí andan encontrando la solución. Pero en cuestión de pecado, hermanos, como es una cuestión espiritual, nunca va a encontrar la cura. Nunca. Porque simple y sencillamente nunca van a querer ser curados. Ellos dicen, sí, estoy mal, déjame. Así me gusta. Y cuando una persona no reconoce su error o su pecado, difícilmente va a encontrar la cura, que no la va a encontrar en él mismo, solamente en nuestro Señor Jesucristo. A los hombres les gusta pecar, defienden su pecado, están enfermos de muerte y dicen que están sanos. Y realmente por dentro se están pudriendo, hermanos. Pero por la gracia del Señor nosotros no nos estamos pudriendo. Si no hubiera venido el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, hermanos, estuviéramos pudriéndonos, pero no. Hoy cada vez hay más vida en nosotros. Si un día el pecado, hermanos, ya no va a ser algo en nosotros, ya se acabó, se extinguió cuando estemos en gloria. Nosotros vamos en un camino, hermanos, a pesar de que cada día nos vemos más cansados, más ojerosos, más pelones, más canosos, más esto, más lo otro. Espiritualmente, hermanos, vamos para arriba. Porque eso es el asunto, ¿no? Pero desafortunadamente el pecado domina la mente y es algo que no tenemos que permitir que nosotros nos acontezca. Romanos 1:21. Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Una cosa es conocer a Dios y otra darle gloria. ¿Sí te das cuenta de eso? No, yo conozco a Dios, o yo creo en Dios y le das gloria. Entonces no conoces a Dios. El que conoce a Dios lo glorifica. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. El pecado hace que el ser humano sea sumamente malagradecido. Malagradecido. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron ¿en qué? En sus razonamientos. Como cuando tú platicas que les empiezas a testificar de Cristo a gente que dices, híjole, se pone bien duro, ¿me has platicado? Nuestro hermano Aarón se pone a platicar mucho porque pues ahí, quién sabe qué tanta gente conoce ahí de que va tocando ahí a los restaurantes y todo eso y empieza a predicarles y luego viene a platicarme, ¿qué crees? Que le dije que los cristianos, a un cristiano le estabas predicando el hecho de que un cristiano todavía tiene pecado y te mandó por un tubo. No hay conocimiento, pero estos se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue
entenebrecido, o sea, el pecado los dominó. Cuando la mente, el corazón es dominado por el pecado, no hay luz, hay tinieblas, es entenebrecido, no hay propósito de Dios y solamente hay un propósito de destrucción en ese pensamiento. Los hombres tienen una mente depravada que se ha entregado al mal y a la lujuria. El pecado, escucha esto, no ames al mundo. Ahorita, o sea, si tienes un nuevo señorío y el pecado está minimizándose cada día más a través de la obediencia a la palabra y tú estás debilitando al pecado, debes de estar consciente que si el pecado no es dominado, si el pecado no es mortificado, el pecado puede dominar tu voluntad. Y entonces cuando domina la voluntad del pecado, ¿qué está pasando ahí? ¿Alguna vez alguien se ha enamorado aquí brutamente? ¿Hacia lo bruto? ¿Sí o no? Sean honestos. Ay, ¿a poco no? A ver, ¿sí te has enamorado brutamente? ¿Estúpidamente? Sí. ¿Y hasta qué punto? Ahora, ya que lo ves con perspectiva, ¿qué hiciste? Un verdadero desastre. Bueno, yo por lo menos me enamoré brutamente de Laila y pues terminé casado. Y fíjate, hasta dónde llegué. Hasta el punto de casarme. Pero cuando una persona es dominado por el pecado, domina su voluntad, o sea, domina su voluntad al grado que dice, ¿cómo es posible que ames eso? ¿Cómo es posible que ames eso? Es como un chamaco, que se enamora tontamente, no con la cabeza, sino con las tripas. Y le estás diciendo, oye, es que no te conviene ella, no te conviene él, no te conviene. Dices, es que yo la amo y no hay forma, o sea, creo que no hay cosa más necia que un chamaco enamorado, ¿no? No hay cosa más necia que una persona enamorada. ¿Sí o no? El pecado domina la voluntad. El pecado domina las emociones y los afectos. No améis al mundo, porque si amas al mundo, el pecado te está dominando y le estás entregando al pecado tu voluntad, tus emociones, tus afectos. Pero no te estás dando cuenta que el pecado te está poniendo bajo la ira de Dios. O sea, eso te está poniendo bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. Efesios 2:3. Cuando lleguemos a esa definición maravillosa que encontramos en 1 de Juan 3, el pecado es transgresión de la ley, creo que podríamos ya pasar más francamente con lo que estamos ahorita estudiando. Efesios 2:3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. En los deseos. O sea, la carne quería pecar y en lugar de decirle no, toma, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres si te lo traigo? ¿Qué quieres si te lo doy ahorita? Demándame, ¿qué quiere mi amo? Y el pecado decía, dame, y ahí iba uno, pues ahí voy. ¿Y a dónde va uno a traer las cosas para el pecado? ¿Al 7-Eleven? ¿Al Oxxo? Al mundo. Y entonces es cuando la tele, el internet, cualquier cosa, hermanos, porque lo hemos visto, cualquier cosa que se ponga por encima de Dios se convierte en alimento para el pecado. Entre los cuales también todos nosotros vivimos, o sea, vivíamos
para eso en otros tiempos, en los deseos de la carne. ¿Qué quiere nuestro pecado? Ahí está, toma. Y cada vez ese pecado más fuerte, más vigoroso, más destructivo, y el alma, el espíritu, muriendo, haciendo la voluntad de la carne. ¿Qué quieres? Ahí está. Y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Ese estilo de vida posiciona a una persona nada más en un solo lugar, bajo la ira de Dios. Bajo la ira de Dios. Creo que esto es bueno, porque cada vez que viene la seducción y viene la tentación a través del mundo y el mundo empieza a excitar nuestro pecado, lo primero que teníamos que pensar es cuidado. Porque esto no va a terminar bien, nunca va a terminar bien, nunca. Pero si llega la persona a amar, a entregarse incondicionalmente, aunque eso le cueste el alma, aunque eso le cueste el infierno, no importa, yo me entrego. No es necesario hacer pacto con el diablo, lo único que es necesario es decirle a la carne, toma lo que quieres. Toma. Y ahí está, con el teléfono. Y ahí está, duro. Y se echan su sesión. Órale, como cuando salen a correr, ¿no? Con una hora dicen que uno se agarra corriendo. Con una hora de exhibición de pecado en el teléfono, imagina de qué tamaño se hace el pecado. Y que dónde posiciona el... Ahora, te lo vuelvo a decir, el que ya ama el pecado. El que ya lo ama, el que está dispuesto a darlo todo por él. No améis al mundo. El pecado somete a los hombres a la miseria. Isaías 48, 22. Fíjate, Dios ama al pecador. Y odia al pecado, ¿no? ¿Y qué hacemos con Isaías 48, 22? A ver, búscalo, hermano, para que no te quedes atorado. Isaías 48, 22. Hermana, ya estás, pero la Biblia, pero a todo lo que da, ¿eh? Bien, hermana, bien. Muy bien, gloria a Dios. Isaías 48, 22. No hay paz para los malos. ¿Quién lo dijo? Jehová. No va a haber paz. Hay guerra. ¿Y sabes contra quién es la guerra? Contra el que lo dijo, Jehová. O estás conmigo o estás contra mí. No hay ser más miserable en esta vida que un pecador que no se arrepiente. No hay ser más miserable en esta vida que un pecador que no se arrepiente. Pero no hay ser más dichoso en esta vida que un pecador que se arrepiente y es perdonado. ¿Te acuerdas de esa parábola donde de la boda, de las bodas del hijo del rey? ¿A quién llamó? A los que tenían invitación y no quisieron venir. Pero después, ¿a quién llamó? A los pobres, a los desvalidos, a los que no valían la pena, y tráigalos y sentados. Imagínate, hermanos, estar sentado ahí cuando no merecían estar ahí. Cuando el otro día se estaba muriendo de hambre y el siguiente día, por la gracia del rey, ahora están en un banquete hermoso, hermanos, maravilloso, majestuoso, lleno de alabanza, lleno de bonanza, lleno de bendición. ¿Cómo se sentían ellos? Agradecidos con el rey. No hay persona más agradecida en esta vida que un cristiano, hermanos, consagrado. Un cristiano consagrado. El pecado entonces es humanamente incurable. Los pecadores no se pueden curar a sí mismos. Romanos 8, 7. Romanos 8, 7.
Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Me voy a sujetar a la ley de Dios, no vas a poder. Guarda los 10 mandamientos perfectamente bien. Bueno, a partir de ahorita voy a Esmeralda, pues ya la regaste porque ya todo lo pasado también cuenta. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. La carne no se puede sujetar a la ley divina. La carne no se puede sujetar. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Otro versículo de donde dices que Dios ama al pecador. ¿Cuál? Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, no los ama, ¿no? ¿O qué? ¿No? Todo ser humano es pecador. Esto se originó en el pecado de Adán y Eva. Y lo podemos ver en Salmos 51:5, ve ahí. ¿Cómo entró el pecado? Por Adán y Eva. Cualquiera diría, híjole, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera caído. Te corrijo, hubieras caído más gacho, más feo, más francamente, más cínicamente. El mejor representante de la humanidad, fuera de Jesucristo, obviamente, era Adán y Eva. Los mejores humanos, los mejores, en un ámbito perfecto, el Edén. Eran perfectos y ellos en un lugar perfecto, con una vida perfecta, cayeron. Ahora nosotros, hermanos. Y cuando cayeron, toda la humanidad espiritualmente impactada por el pecado original de desobediencia de Adán y de Eva. Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado, en maldad. O sea, pecador desde que nací. No, desde que soy, mejor dicho. Desde que soy, aún en el vientre de mi madre, ya. ¿Cuándo empieza a ser una persona pecadora? Desde los 8 años, pastor, porque debiera de ver cómo. Pero antes estaba chiquitito aquí, lo tenía, ¿no? De repente uno ve a los bebés, ¿no? Tan inocentes, tan frágiles, ¿no? Pero ya son pecadores. Nada más es que tengan un poquito de más excitación, su concupiscencia, y se les va a salir. Yo me acuerdo de Regina, o sea, chiquitita, así, y un día, hermanos, me pegó un golpe que me noqueó. Y chiquitita, la iba cargando en un centro comercial, iba acá, no quería meterse en la cuna, hermano, yo te voy cargando. Y le compré una paleta de esas larga, de palito largo de corazoncito, la iba chupando. Para acabarla la chupó tanto que le sacó filo. Y me hace bien enojada porque quería que la bajara en el centro comercial. No te voy a bajar, ¿cómo crees? No te voy a... ¡Pos! Aquí. Antes no me voló un ojo. ¿No? Concupiscencia, todo lo que da. Yo quiero que hagas lo que yo quiero que hagas. ¿No? Y aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Cómo matas el pecado de un hijo? Enséñale la palabra de Dios, valores morales bíblicos, ora por él, predícale el evangelio. No permitas que el mundo sea el que lo alimente, sino que le alimente la palabra de Dios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Juan era un apóstol, hermanos, un apóstol fiel. Era un hombre entendido de lo que es el pecado. Y aquí, hermanos,
de una forma magistral, que lo vamos a ver ya el domingo, pero de una forma magistral, habla de 3 ámbitos donde cualquier pecado encaja. Regresemos ahí a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Previamente en el versículo 15, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son las cosas? Híjole. O sea, todas las cosas no las tengo que amar, no. O sea, lo único, no ames las cosas del mundo que te lleven a los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Entonces, si una cosa tan santa como una silla, me voy a ir, no sé si uno puede pecar con una silla, pero si una silla te va a llevar a caer en cualquiera de estas 3 aspectos o opciones, deseos de la carne, deseos de los ojos o vanagloria de la vida, entonces, no sé, ahorita estaba pensando, no es con ustedes, hermano, pero yo amo los primeros lugares de eminencia. Yo tengo que estar sentado en esa silla. Oye, era una silla, pero ya la hiciste totalmente vanagloriosa, ¿no? ¿Te fijas cómo una cosa tan sencilla como una silla puede terminar como un aspecto de pecado? Y aquí, hermanos, está tremendo, porque dice, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, de esto te tienes que cuidar. De esto te tienes que cuidar. ¿Por qué? Porque más adelante el versículo 16 dice, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, hermanos, pues lo dejamos aquí. Vamos a orar y reflexionemos en esto, hermanos. Profundicemos más en la palabra de Dios y pongamos nuestro corazón delante de estas realidades para saber si estamos andando donde debemos de andar, bajo el dominio de quien nos debe dominar, que es nuestro Señor Jesucristo. Yo espero en el Señor que no haya ninguno entre nosotros que ame el mundo y que nada más está dando una fachada de santo, ¿no? Yo espero en el Señor que no, y si lo hubiera, le pido al Señor que impacte su corazón con su palabra y que lo llame al arrepentimiento y a la fe genuina en nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar, hermanos. Bendito Señor, te damos gracias por permitirnos estudiar el día de hoy un poco más. Gracias, Señor, porque es contundente tu palabra, es evidente, Señor, es realidad, es la verdad, Señor, y tú estás señalando, Señor, con una alerta roja, Señor, una alerta máxima, el que nuestro corazón, Señor, no puede coquetear con las cosas del mundo, Señor. No podemos hacernos amigos del mundo, Señor, porque ahí es donde empieza la desgracia, porque terminaremos amando al mundo. Si le damos cabida, si nos relacionamos en amistad con él, ese mundo, Señor, ese pecado, esa concupiscencia, a fin de cuentas, nos va a hacer amar al mundo, Señor. Padre, te pedimos, Señor, que oriente nuestros corazones débiles, porque reconocemos que aún, Señor, hay pecado en nosotros. Y eso es lo que hace, Señor, que veamos ciertos aspectos del mundo atractivo cuando nosotros nos enfriamos, Señor. Pero te pedimos, Señor, que no seamos nosotros tibios, sino que ardamos en la palabra, en el conocimiento de ella, Señor, en el compromiso genuino espiritual a ti, Señor. En que nosotros, Señor, a través de tu palabra podamos discernir las cosas del mundo para desechar todo eso, Señor, y aceptar la santidad, Señor. Y ver, Padre, que no hay nada atractivo, Señor, en el mundo. Nada, Señor, porque todo, Señor, todo eso está bajo tu juicio, Señor. Porque no proviene de ti, Señor. Y todo ese mundo pasará y sus deseos, Señor. Pero los que permanecemos en ti, los que estamos en tu voluntad, Señor, permaneceremos para siempre, Señor. Danos ese corazón, Señor. Somos débiles, pero tú te perfeccionas en nuestra debilidad.
Te amamos, Señor, con toda la fuerza de nuestro ser, o eso pretendemos hacer todos los días, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Dios los guarde. Nos estamos viendo el domingo 8:30, o si no, en el estudio a las 8 de la noche, el viernes de la mortificación del pecado del libro de John Owen. Bendiciones, hermanos. Muchas gracias. Hermanos, oramos por el cafecito. ¿Sí? Muy bien. Bendito Señor, te damos gracias por estos alimentos.